Pues bueno, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto en lo referente a la teología de la cautividad y de esa forma habíamos analizado básicamente el cautiverio babilónico. Básicamente el pueblo judío estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia y de esa manera esto trajo muchas consecuencias, repercutió como tal en muchos cambios en la vida religiosa, cultural del pueblo judío. Entonces vemos ahí la cronología babilónica, digamos el tiempo del cautiverio que ellos estuvieron. Antes del destierro, el dolor era considerado como una pena medicinal y vindicativa. La apostasía era tan grande que Dios suprime el aspecto medicinal y vindicativo, la destrucción del pueblo. A pesar de esta sentencia, Dios conserva un remanente en el cual brotará un nuevo Israel, un Israel purificado. El dolor del cautiverio resulta ser el medio providencial para anudar una intimidad más profunda entre Dios y el judío fiel. El reino de Judá pasó de ser una nación teocrática a un reino espiritual disperso y unido a la fe. Durante 70 años ya no había templo, no había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular divorciada de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel. En esta época surgen las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban, oraban, cantaban al Señor y clamaban por su justicia. Como yo le había comentado en Cincelejo, básicamente aquí surgen como tal las sinagogas, digamos, eran los lugares de reunión que tenían los judíos en vista de que el templo estaba destruido, pero surgen en Babilonia. Dios usó a Babilonia como instrumento de juicio contra Asiria, Egipto, y usó a Ciro como instrumento de juicio contra Babilonia y restauración para Israel. No quedó impune el pecado de las naciones que dañaron a Israel. Entonces Dios sigue haciendo justicia. La justicia de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 9. La cautividad babilónica ayuda al pueblo judío a tener un contacto más vivencial con Dios. En medio del cautiverio, las pruebas de los justos aceleran la intervención divina. Isaías 65, 13 al 14, básicamente nos está dando un mensaje profético, ¿verdad? En la forma en la cual este, básicamente, básicamente les están, digamos, plasmando aquí lo que iba a ocurrir en esa época del cautiverio babilónico. ¿Okay? Los sufrimientos que ellos iban a vivir también. El Salmo 137 también, el lamento de los cautivos en Babilonia, también nos hace una referencia de lo que ellos vivían allá, las situaciones crueles, las situaciones difíciles. Ahí este salmo también lo dice bastante, una forma explícita en esa área. Desplazamiento forzado en Colombia, también un tema que vivimos, muchos desplazados, ¿verdad? Los grupos paramilitares, la guerrilla, digamos, le quitan las tierras a estas personas y estos campesinos tienen que ir a las ciudades, tienen que ir a otro lugar donde ellos no conocen y también sufrir como un martirio o sufrir un destierro, digámoslo así. También ellos viven una cautividad, ellos viven una especie de cautividad y de esa forma nosotros como ministros, pastores, líderes, cómo ayudamos a estas personas que viven esa cautividad. Durante el exilio vemos el prototipo de la iglesia invisible y dispersa que al mismo tiempo está unida por una fe común en el Mesías, Jesucristo. Dios nos manda a ser sal y luz en medio de un mundo babilónico. Entonces, esa fue la clase que dimos, ¿verdad? En Cincelejo, antes que ocurriera la cuarentena. Y de esa forma vamos a ver las temáticas que ya estamos viendo virtuales. Entonces también vamos a hacer un breve resumen de estas temáticas que les he enviado al WhatsApp. Por eso creamos este canal de YouTube para que de esa forma ustedes estén al tanto de la clase y las temáticas que hemos venido dictando. Entonces la teología de la cautividad, ¿qué pasará después de esta pandemia? Entonces, según los analistas en temas de geopolítica, va a haber una proliferación de estados débiles en América Latina y África, aumento de las protestas sociales ante la impotencia de los gobiernos para atender el desempleo y la pobreza, un mayor protagonismo de los países asiáticos en el escenario global, el siglo XX conocido como la época del modernismo.
Y este siglo fue el resultado de errores y fracasos en épocas pasadas o aciertos y desaciertos en épocas pasadas. Hubo un sinnúmero de pandemias y enfermedades que cobró la vida de muchas personas y a raíz de estas pandemias, a raíz de estas situaciones, el siglo XX pudo beneficiarse. O sea, antes del siglo XX, todas estas guerras, pandemias, fueron el resultado de cosas positivas que se disfrutó también en el siglo XX y hasta la fecha estamos disfrutando nosotros también en el siglo XXI. Esto ayudó a la ciencia a tecnificarse para ofrecer un mejor servicio médico, aumentó la ciencia, aumentó la medicina, a tal forma que la expectativa de vida de las personas subió de 45 a 80 años. En épocas pasadas, siglo XVI, siglo XVII, la gente moría a los 45 años, moría joven. Ahora la expectativa de vida llega hasta los 80 años, pero fue resultado de problemas que hubo en el pasado y a raíz de esas investigaciones ya la ciencia se ha tecnificado de tal forma de que las personas duran más en estos tiempos. Se logró obtener el agua potable y saber manejar las aguas contaminadas a través del sistema de alcantarillado. Entonces también les hablaba del río Támesis en Londres, que hubo un brote de cólera. Las personas se enfermaban, morían de cólera a raíz de la contaminación del río Támesis. Entonces los londinenses empezaron a trabajar fuertemente a limpiar las aguas, a quitar la contaminación que había, empezaron a hacer los sistemas de alcantarillado, sistemas de agua potable, sistemas de acueducto, a tal punto que el brote de cólera cesó automáticamente. Entonces, a raíz de esta pandemia que hubo en el siglo XVIII en Londres, se originó lo que hoy nosotros gozamos de acueductos, redes de alcantarillado, redes de agua potable. Si no hubiese ocurrido esa pandemia en esa época, hoy no estuviéramos gozando de estos privilegios. Entonces a veces tienen que pasar cosas difíciles tiempos pasados, ¿verdad? Tienen que pasar cosas duras para que podamos aprender y asimismo obtener mejores resultados también en estos tiempos. El desafío de la iglesia frente a la pandemia del siglo XXI. Entonces ahora estamos enfrentando esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué cosas negativas y positivas puede traer? Negativas, sí, lamentablemente, muchos han muerto, mucha gente está enferma. Gracias a Dios, muchos ya se están sanando. Gracias a Dios, algunos países están saliendo de la cuarentena. Pero también hemos visto una sociedad más organizada. Antiguamente, digamos, acá en Barranquilla, en Bogotá, un Transmilenio, un Transmetro, eso iba lleno. Hoy no vemos eso. Cada quien va en su puesto, cada quien va sentado. Fíjese que ha traído una organización. Antiguamente, antes de la pandemia, de esta pandemia, digamos, un supermercado estaba lleno y nadie podía transitar bien en un supermercado. Ahora no. Ahora en el supermercado como mínimo entran 5 o 10 personas, hacen su compra, salen ellas y entran otras personas. O sea, vemos una organización. Entonces, ha traído cosas negativas, pero también ha traído cosas positivas y quién sabe qué otras cosas también puede venir en el futuro. Lucas 22:31, ¿verdad? También habíamos hablado de que Dios ha permitido también esta situación para zarandear a su iglesia. Y el zarandeo consiste en que el agricultor tomaba un cernidor y de esa manera separaba la paja del trigo. De tal manera que la paja, la basura, la echaba ya prácticamente al muladar, en un lugar ya apartado, y de esa manera el trigo era guardado en los graneros. Entonces Dios está apartando, ¿verdad? Quitando la suciedad de la iglesia. Dios está sacando lo mejor, nos está zarandeando para de esa manera ser mejores ministros, mejores líderes. 1 Corintios 16:9, estamos hablando que las iglesias se reunían en las casas, estamos volviendo al tiempo de la iglesia en las casas. El concepto de templo también les expliqué que fue a partir del siglo III después de Cristo, con Constantino, que fue precursor de la iglesia católica. De ahí viene el concepto como tal de un templo, pero antiguamente los cristianos se reunían básicamente en las casas. Eso es lo que hacían ellos. Y se iban al templo de Salomón, pero no solamente a las afueras para predicar a las personas que estaban haciendo los sacrificios. Adentro del templo no se podía estar dentro del templo, por lo que ahí nada más se permitía estar la tribu de Leví, los levitas y los sacerdotes. Y de esa manera las otras tribus sí deben estar a las afueras del templo, del patio, para ofrecer los sacrificios. Y los cristianos lo que hacían era estar a las afueras predicando la palabra. Pero el resto de sus reuniones eran en las casas, básicamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces quiere decir de que en sí la iglesia del Señor somos nosotros, no tanto un edificio. Y no es que un edificio sea malo, no. Pero el objetivo como tal, la iglesia sigue adelante, predicando. Haya pandemia o no haya pandemia, la iglesia sigue predicando la palabra de Dios. También les hablé de la diáspora judía, años 70 después de Cristo. Cuando los romanos destruyen Jerusalén, la diáspora judía, fue necesario esto para que los cristianos también predicaran el evangelio, predicaran la palabra del Señor.
La teología de la cautividad y el escepticismo del siglo XXI. Recordemos también la peste negra, la peste bubónica que hubo en Europa en el siglo XVI. Claro que básicamente empezó en el siglo XIII después de Cristo, pero hubo estas intensificaciones también en estas épocas. El movimiento de los flagelantes ocurrió también en ese tiempo por la Iglesia Católica. Los judíos fueron culpados de contaminar las aguas de los ríos para propiciar la peste negra. Entonces estamos viendo que los judíos, la verdad, la mayoría de ellos no sufrieron la peste bubónica, la mayoría de ellos estaban sanos. Puede que algunos se infectaron, pero la sanidad fue prácticamente rápida, inmediata. Y de esa manera se culparon los judíos, ya sabemos los judíos que vivían en Europa, fueron culpados de contaminar las aguas y propiciar el brote de cólera, ya que el brote de la peste bubónica, ya que muchos de ellos estaban sanos. Y lo que no sabían era que básicamente el brote era raíz de la rata, ¿verdad? La peste bubónica, la pulga de la rata, la bacteria Yersinia pestis que picaba a las personas y propiciaba como tal la peste. Pero los judíos, ¿por qué ellos estaban sanos? Primero, bueno, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en segundo lugar, porque ellos guardaban las leyes sanitarias del Antiguo Testamento, era el lavado de manos hasta los codos, mantenían las leyes sanitarias, aislamiento, todo esto les ayudó a ellos para combatir y enfrentar la peste bubónica del siglo XVI en Europa. La reforma protestante también del siglo XVI con Martín Lutero, en plena peste bubónica también. Y ahora la iglesia cómo debe enfrentar esta situación. Entonces ya las iglesias están volviendo a los templos en diferentes partes del mundo. Y Jeremías nos muestra unas pautas de cómo podemos enfrentar esta situación y nos ayuda a tener una mejor pastoral en medio de estos tiempos. Entonces ya ustedes van a analizar en su casa Jeremías 3, 14 al 15, nos da una amplia perspectiva de esta temática. Jeremías 9, 23, 24, la forma que Dios no se olvida de su pueblo. Dios siempre está con su pueblo a pesar de las circunstancias. Jeremías 29 del 10 al 11, Jeremías 29 del 12 al 14. Y de esa manera también habíamos hablado de los peregrinos del Mayflower, que fueron los colonos básicamente que partieron del Reino Unido. Por ahí siglo XVII, siglo XVIII partieron del Reino Unido para colonizar los Estados Unidos de Norteamérica. Su mayoría eran puritanos, eran cristianos provenientes de Norteamérica. Ellos firman el pacto de Mayflower, básicamente en el cual este pacto es, digamos, como que el fundamento de la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. El pacto de Mayflower es considerado como el fundamento de la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? La constitución actual de los Estados Unidos fue originada a través del pacto de Mayflower. ¿Por qué se llama el Mayflower? Porque fue el barco, la embarcación donde ellos venían llamada el Mayflower. Entonces se llaman los peregrinos del Mayflower como tal. Y de esa manera, aquí usted lo puede leer, es el pacto que ellos hicieron, el compromiso que ellos hicieron para que esa nación se fundamentase bajo los parámetros bíblicos, la palabra de Dios. Recordemos que dos naciones fueron fundadas con base en la palabra de Dios, que fue Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente, Estados Unidos se ha apartado del Evangelio, pero sus inicios fueron cristianos, fueron bíblicos, cristocéntricos. Aquí vemos los peregrinos de Mayflower firmando el pacto, comprometiéndose que esa nación iba a ser dedicada para el Señor. Los peregrinos celebran el Día de Acción de Gracias con la tribu Wampanoag en noviembre de 1621. Y de esa manera estos colonos entablaron amistad con estas tribus, ¿verdad? Ya se quita el estigma o se quita, digamos, esa falsa creencia que los colonos del Reino Unido que llegaron a Norteamérica mataron a los indígenas, a los Cherokee, piel roja, los apaches, para poder hacer las tierras. Y no fue así. Puede que algunos lo hicieron, de una forma aislada, pero la mayoría de ellos, que eran cristianos, entablaron amistad con ellos y vivieron en comunidad. Entonces ya se quita esa gran mentira de que los colonos mataron a los Cherokees. Vemos ahí que ellos celebran el Día de Acción de Gracias y todos los meses de noviembre en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque el primer año que llegaron estos peregrinos, Dios les bendijo su cosecha en sus cultivos y hicieron esta cena de acción de gracias, dándole gracias a Dios porque les fue bien en esa colonización del Estado norteamericano, en esa época, esas tierras americanas. Y de esa manera, hasta la fecha en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, algo que fue propiciado por los peregrinos del Mayflower. Conclusiones. Durante los 70 años del cautiverio babilónico ya no había templo, no había sacrificio expiatorio, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular.
divorciada de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel. Dios nos está llevando a los tiempos de la iglesia primitiva. También habíamos hablado del dominionismo, propiciado por Orígenes, teólogo filósofo del siglo III después de Cristo. La iglesia debe ocupar el lugar de preeminencia y, por lo tanto, controlar el mundo. Postmilenialismo, que es lo que, digamos, predica el postmilenialismo en esta área. Secularización, el objetivo de la iglesia es servir a la sociedad y sobre todo predicar el mensaje de salvación. Separación de iglesia y Estado. O sea, es lo que debemos hacer básicamente en esta área, predicar el evangelio. Es lo que debemos hacer. Pero en estos tiempos se ha confundido el secularismo con la secularismo con secularismo, perdón. ¿Ok? Se ha confundido y secularismo quiere decir que cuando la iglesia vende sus principios a cambio de poder, estatus y reconocimiento, matrimonio entre iglesia y Estado. El dominionismo, reino de Dios es ahora, no en un futuro. Cristo es rey del universo, pero en un futuro va a instaurar su reino en la tierra. Cuando Jesús habla de reino, siempre se refería al mensaje de salvación y al reino que iba a instaurar en la tierra después de su venida. Lucas 17, 20, 22 básicamente nos da un contexto de lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra y de esa manera el mensaje predicado. Unos fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios. Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no irá aquí o allí. En realidad Dios ya reina entre ustedes. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, vendrá el tiempo en que ustedes querrán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Entonces ya el reino estaba en ellos, que era Jesús, el mensaje de Cristo básicamente. Jesús enseñó que su reino no es de este mundo en este momento y enseñó a sus discípulos y a nosotros a orar para que venga el reino de Dios. El dominio y las ansias por el poder. Génesis 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto es un mandato que Dios le dio a Adán antes de la caída, pero ya obviamente después de la caída el hombre ha perdido, ¿verdad? Mucho dominio o control en el mundo, en el universo como tal. Entonces, esto es lo que pretende básicamente el dominionismo, una forma de pronto triunfalismo, cuando no es así. Dios es el que nos ayuda conforme a su voluntad, Él nos va ayudando a predicar la palabra poco a poco. Con sutileza se enseña que Cristo no volverá a la tierra si la iglesia no ha conquistado el mundo. ¿Qué clase de conquista se quiere conseguir aquí? ¿Conquistar al pecador para que sea salvo o conquistar la política, la educación, la economía para fines personales? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta área. La teología del dominionismo o el reino ahora está basada en extender los logros personales en la tierra y no en el cielo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Si de los pobres es el reino de los cielos, ¿podrán los pobres tener control en la política, la educación y la economía? Entonces, desmotiva que mientras en África niños padecen de hambruna, el Papa muestra su opulencia de su iglesia, ¿verdad? Entonces, ser ciudadano del reino no es dominar. El que es mayor de vosotros sea vuestro servidor. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Lo que está pasando aquí. Y no es malo que nosotros como cristianos participemos en política, ¿verdad? Ya lo había dicho antes, un pastor básicamente deja su ministerio para ir a ganar plata y ser político, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya estamos viendo doctrina aquí de dominionismo, poder. Pero si un cristiano, obviamente, consagrado al Señor, es abogado, tiene una profesión, médico, ingeniero, y quiere lanzarse a la política, puede hacerlo como tal, pero con el objetivo de servir, ayudar a las demás personas y no para llenarse los bolsillos. Entonces, eso es lo que propone la teología del reino ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta área. Bien, la teología de reemplazo también habíamos hablado en esta área que implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento, cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. En Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, esta teología de reemplazo pretende decir de que Dios se ha olvidado de Israel y está dedicado a la iglesia de Cristo. Y no es así, Dios no se olvidó tampoco de Israel, y aquí lo dice claramente Romanos 11, ¿verdad? También ha desechado Dios a su pueblo, o sea, de Israel, en ninguna manera. Y el mismo Pablo reconoce que él es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Kendall Sol fue el que básicamente propuso esta teología, y de esa manera él propone unos tipos de teología de reemplazo, punitivo, económico, estructural. La teoría de reemplazo punitivo, básicamente él aquí da sus argumentos en esa área.
menciona Orígenes, a Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, un buen teólogo. Lamentablemente, Martín Lutero también, él estuvo en contra del pueblo judío. Usted puede investigar en verdad en Wikipedia y puede analizar esta área de que lamentablemente Martín Lutero también estuvo en contra del pueblo judío en muchos aspectos. La teoría del reemplazo económico, ahí también da sus argumentos en esa área, ¿verdad? Lo puede leer con más calma. Agustín de Hipona también tiene su argumento, pero más adelante Agustín reconoce al pueblo judío. Los judíos son entonces por sus propias escrituras un testimonio para nosotros de que no hemos falsificado la profecía de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí se sigue dando unos argumentos en cuanto a la teoría de reemplazo por estos teólogos, y de esa manera ya en la próxima clase vamos a ver las interpretaciones judías. ¿Qué dicen los judíos en cuanto a esto? Y sobre todo los judíos cristianos que viven en Israel, que son evangélicos también. Entonces, ¿qué dicen ellos en cuanto a esta teología? Que mi Dios santo les bendiga, pastores.